A las 2 de la madrugada mi nieta me despertó y me dijo horrorizada: «Abuela, mamá no debería vivir aquí». Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco que no podía detener, porque jamás imaginé que una niña de 11 años pudiera ver lo que yo, a los 67, había estado negando durante meses. Me llamo Mariana, y hasta hace poco creía que tenía la vida perfecta. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba café recién molido y tortillas caseras para toda la familia. Mi casa siempre había sido el refugio donde mi hija Brenda encontraba paz después de sus largas jornadas como enfermera, y donde mi nieta Noemí corría a abrazarme cada tarde al salir de la escuela. Vivíamos en armonía en mi casa de 2 plantas, esa que compré con tanto esfuerzo después de enviudar hace 15 años. Brenda ocupaba la habitación principal con Iván, su esposo de 8 años, mientras que Noemí tenía su propio espacio lleno de libros y muñecas. Yo me quedé con la habitación más pequeña, pero no me importaba. Lo importante era tener a mi familia cerca, cuidarlos, ser útil. Iván siempre me había parecido un buen hombre. Trabajaba como supervisor en una fábrica textil, llegaba puntual a cenar, jugaba con Noemí los fines de semana y besaba a Brenda cada mañana antes de irse. «Qué suerte tienes, mija», le decía yo a mi hija. «Encontraste un hombre que te valora». Y ella sonreía, aunque últimamente esa sonrisa parecía forzada. Durante años mantuve mi rutina perfecta. Desayuno a las 7, limpieza de la casa mientras ellos trabajaban, preparación del almuerzo para cuando regresaran, ayuda con las tareas de Noemí, cena familiar a las 8. Los domingos organizaba comidas especiales, invitaba a mis hermanas, convertía nuestra mesa en el centro de reunión familiar. Todo funcionaba como un reloj suizo. Pero desde hace 6 meses, algo había comenzado a cambiar. Iván llegaba más tarde, siempre con excusas sobre trabajo extra o reuniones sindicales. Su teléfono sonaba constantemente durante la cena y él se levantaba para contestar en el patio, hablando en voz baja. «Debe ser trabajo importante», pensaba yo, tratando de no darle importancia. Brenda también había cambiado. Se veía cansada, ojerosa, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me respondía con monosílabos. «Sí, mamá. Todo normal. Solo trabajo». Pero una madre sabe cuando su hija está sufriendo, aunque trate de ocultarlo. La primera señal real de que algo andaba mal llegó un martes por la tarde. Yo estaba preparando mole verde, el platillo favorito de Iván, cuando escuché a Noemí llorando en su habitación. Subí corriendo y la encontré acurrucada en su cama, abrazando su peluche favorito. «¿Qué pasa, mi amor?», Drenia, le pregunté mientras la acariciaba. «Abuela, ¿por qué papá ya no juega conmigo? Antes me ayudaba con las matemáticas, pero ahora siempre está ocupado con su teléfono». Mi corazón se encogió. Noemí tenía razón. Iván había dejado de ser el padrastro atento que conocíamos. Sus ojos ya no brillaban cuando llegaba a casa, y sus conversaciones se limitaban a quejas sobre el trabajo o comentarios sobre lo cansado que estaba. Esa noche, durante la cena, traté de crear un ambiente alegre. Serví el mole verde con todo el amor del mundo. Puse música suave de fondo y encendí las velas que guardaba para ocasiones especiales. Pero la tensión se podía cortar con cuchillo. «Mamá, no hacía falta tanta ceremonia», me dijo Brenda con una sonrisa que no llegaba ya a sus ojos. «Solo quería hacer algo especial para la familia», respondí, sirviendo una porción generosa en el plato de Iván. Él apenas probó la comida, masticando mecánicamente mientras revisaba mensajes en su teléfono. Cuando sonó una llamada, se levantó inmediatamente. «Tengo que contestar, es del trabajo».
murmuró saliendo al patio. Noemí y yo intercambiamos miradas. Brenda siguió comiendo en silencio, pero noté cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la cuchara. Algo definitivamente no estaba bien en mi hogar perfecto, pero yo todavía no quería verlo. La transformación de nuestra vida familiar comenzó de manera sutil, como una grieta imperceptible en una pared que poco a poco se convierte en un agujero. Todo cambió cuando Iván empezó a mencionar el nombre de Tania con demasiada frecuencia durante nuestras conversaciones familiares. Tania dice que las abuelas de ahora interfieren demasiado en la crianza de los nietos, comentó una tarde mientras yo ayudaba a Squash Noemi con su proyecto de ciencias naturales. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero traté de mantener la calma. ¿Quién es Tania?, Drenia pregunté con curiosidad genuina, aunque algo en mi estómago se revolvió. Una compañera de trabajo muy inteligente. Estudió psicología infantil antes de trabajar en recursos humanos. Tiene ideas muy modernas sobre la educación familiar. Brenda levantó la vista de su revista médica y miró a su esposo con una expresión que no supe interpretar. «Nunca me habías hablado de ella», dijo con voz neutra. «Ah, ¿no? Pues es nueva en la empresa, muy profesional, muy preparada. Dice que los niños necesitan más independencia, que los abuelos sobreprotectores crean dependencia metasemocional». Noemí dejó de pegar estampas en su cartulina y me miró con preocupación. «Abuela, ¿yo soy dependiente emocional?» «Por supuesto que no, mi amor», le respondí, acariciando su cabello. «Los abuelos estamos para amar y apoyar. Eso es lo natural». Iván resopló. «Eso es exactamente lo que dice Tania que dirían las abuelas de la vieja escuela». Esa noche, acostada en mi cama, no pude dormir. Las palabras de Iván resonaban en mi cabeza. Realmente era una entrometida. Durante 40 años había criado a Brenda sola después de que mi esposo muriera en un accidente laboral. Trabajé doble turno como costurera. Estudié por correspondencia para obtener mi certificado de contabilidad y saqué adelante a mi hija con amor y sacrificio. Cuando Brenda se casó con Iván, solo quise seguir siendo útil, seguir siendo necesaria. Los comentarios de Tania, transmitidos por Iván, se volvieron cada vez más frecuentes y específicos. Según ella, yo cocinaba demasiado grasoso para la salud de la familia. Mis métodos de limpieza eran anticuados y poco eficientes. Mi forma de consentir a Noemí la haría una niña mimada y caprichosa. Tania dice que las casas donde viven 3 generaciones juntas crean conflictos de autoridad, comentó Iván durante el desayuno, mientras yo servía chilaquiles recién hechos. Pues yo no veo ningún conflicto, respondí, tratando de mantener el tono ligero. Aquí todos nos respetamos y nos ayudamos. Claro, porque Brenda es demasiado educada para decirte cuando algo la molesta, replicó él, y mi hija se atragantó con su café. Iván, por favor, murmuró Brenda, pero su voz sonó débil, sin convicción. ¿Qué? Solo digo lo que piensa todo el mundo. Tania me abrió los ojos sobre muchas cosas. Dice que las mujeres de tu generación, Mariana, no entienden los límites generacionales. Noemí dejó de comer y nos miró con los ojos muy abiertos. Papá, ¿por qué hablas así de la abuela? No estoy hablando mal, solo estoy siendo honesto. Tu abuela necesita entender que ya no eres una bebé y que tu mamá y yo podemos educarte sin tanta supervisión. Esa palabra, supervisión, me dolió más que cualquier insulto directo. Yo no supervisaba, yo amaba, yo no controlaba, yo cuidaba. Pero según la misteriosa Tania, todo lo que yo hacía con amor era interferencia. Las semanas siguientes fueron un calvario silencioso. Iván comenzó a cuestionar cada una de mis decisiones domésticas. Si preparaba sopa de pollo para Noemí cuando tenía gripe,
Él decía que era mejor dejar que el niño desarrollara sus propias defensas. Si organizaba las citas médicas de la familia, él comentaba que Brenda ya era lo suficientemente adulta para manejar su propia agenda. Tania dice que cuando los abuelos se hacen cargo de todo, los padres pierden autoridad. Repetía como un mantra cada vez que yo trataba de ayudar. Lo más doloroso era ver cómo Brenda comenzó a cambiar conmigo. Mi hija, que antes me consultaba todo, empezó a tomar decisiones sin incluirme. Ya no me pedía que la acompañara a las reuniones escolares de Noemí. Ya no me contaba sobre sus pacientes del hospital. Ya no se sentaba conmigo por las noches a ver nuestras telenovelas favoritas. «Mamá, creo que necesito más espacio», me dijo una tarde mientras yo doblaba su ropa limpia. ¿Espacio? ¿Qué clase de espacio? Espacio para ser esposa y madre sin que sientas que tienes que hacer todo por mí. Sus palabras me atravesaron como dagas. Yo no hago todo por ti, hija. Solo trato de ayudar. Lo sé, mamá. Pero Iván tiene razón en algunas cosas. Necesito aprender a manejar mi propia casa. Esta es mi casa. Le recordé suavemente. Sí, pero ya sabes lo que quiero decir. No sabía. Solo sabía que la mujer que me había dado las gracias toda la vida por mis cuidados, ahora me veía como un estorbo. Solo sabía que Tania, esa desconocida, había logrado en pocas semanas lo que nadie había conseguido en 67 años. Hacerme sentir que no pertenecía a ningún lugar. Los meses siguientes fueron los más sombríos de mi vida. Mi propia casa se había convertido en un territorio hostil, donde cada movimiento mío era juzgado, cada palabra analizada, cada gesto interpretado como una invasión a la intimidad familiar que, según Iván y su mentora invisible Tania, yo había estado violando durante años. Las mañanas se volvieron silenciosas y tensas. Yo seguía levantándome temprano para preparar el desayuno, pero ahora lo hacía en puntillas, tratando de no molestar. Iván había instalado una cafetera automática en su habitación para no depender de horarios ajenos. Según sus palabras, Brenda comenzó a bajar corriendo por las escaleras. Tomaba una taza de café y salía disparada hacia el hospital, sin siquiera mirarme. «Buenos días, mija», le decía yo. «Ah, sí, buenos días, mamá», respondía ella mecánicamente, como si yo fuera una extraña a quien tenía que saludar por cortesía. Noemí era la única que mantenía nuestro ritual matutino. Se sentaba a mi lado en la mesa de la cocina mientras le preparaba su almuerzo escolar, pero incluso ella había comenzado a comportarse de manera extraña. Evitaba hacer ruido cuando hablaba conmigo, como si tuviera miedo de que sus padres la escucharan. «Abuela, ¿por qué papá dice que comes demasiado dulce?», me preguntó una mañana mientras yo le ponía un pedazo de pastel de 3 leches en su lonchera. «¿Cuándo dijo eso?» «Anoche, cuando pensaba que yo estaba dormida. Le dijo a mamá que tu diabetes se va a empeorar si sigues comiendo postres y que das mal ejemplo». Mi corazón se hundió. Era cierto que tenía diabetes, pero la controlaba perfectamente con medicina y ejercicio. Además, ese pastel lo había hecho para el cumpleaños de mi vecina doña Carmen, y solo había guardado un pedacito para Noemí, porque sabía que le encantaba. «Tu papá se preocupa por mi salud», le dije tratando de sonar tranquila. Pero no sonaba preocupado, abuela, sonaba molesto. Durante las cenas familiares, el silencio se había vuelto ensordecedor. Yo ponía la mesa con el mismo cuidado de siempre, encendía velas, servía la comida en los platos bonitos, pero la atmósfera era tan fría que parecía que estuviéramos en un funeral. Iván comía mirando su teléfono, Brenda masticaba mecánicamente, y solo Noemí trataba de mantener conversaciones conmigo. «Abuela, ¿me enseñas a hacer tamales para el proyecto de la escuela?»,
Drenia me preguntó una noche. Antes de que pudiera responder, Iván levantó la vista de su dispositivo. Noemí, tu mamá puede enseñarte. Ella también sabe cocinar. Pero la abuela hace los mejores tamales del mundo, protestó la niña. Noemí, obedece a tu padre, intervino Brenda con voz cansada. Me quedé allí, con el tenedor a medio camino hacia mi boca, sintiéndome como si me hubieran borrado de la existencia. Mis recetas, mis técnicas culinarias, mis años de experiencia, todo había sido descartado con una simple frase. Los fines de semana se volvieron especialmente dolorosos. Antes, los sábados los dedicábamos a limpiar la casa todos juntos, mientras sonaba música y contábamos chistes. Ahora, Iván había establecido que cada quien limpiara su propio espacio, para fomentar la responsabilidad individual, había dicho, repitiendo otra de las frases de Tania. Yo terminaba limpiando sola la sala, la cocina y el comedor, mientras ellos se encerraban en sus habitaciones. El sonido de la aspiradora era el único ruido que rompía el silencio sepulcral de mi hogar. Una tarde, mientras organizaba el closet del pasillo, encontré una caja con fotos familiares. Allí estaban todos nuestros recuerdos. Brenda de niña, montada en mis hombros en la playa. Iván cargando a Noemí recién nacida, mientras yo los miraba con orgullo desde el sofá del hospital. Cumpleaños, navidades, graduaciones, todas las celebraciones donde yo había sido el centro organizador, la que mantenía unida a la familia. Me senté en el suelo del pasillo y lloré en silencio, abrazando esas fotografías como si fueran los últimos vestigios de una vida que ya no reconocía. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había pasado de ser la matriarca respetada a ser la intrusa molesta? Esa noche, durante la cena, Iván anunció que había invitado a algunos compañeros de trabajo a cenar el viernes siguiente. Incluyendo a Tania, agregó, mirándome directamente. Será una buena oportunidad para que la conozcan. Brenda casi se atraganta con su sopa. ¿En serio? ¿Aquí? Claro, ¿por qué no? Es una casa grande y Mariana cocina muy bien. Estoy seguro de que puede preparar algo especial. La forma en que dijo mi nombre, con esa frialdad calculada, me hizo sentir como una empleada doméstica recibiendo órdenes de su patrón. Asentí en silencio, porque ya había aprendido que cualquier objeción mía sería interpretada como una muestra más de mi carácter controlador. Esa noche, acostada en mi cama, miré el techo durante horas. Por primera vez en meses, una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. Tal vez Iván tenía razón. Tal vez yo era un estorbo. Tal vez mi presencia estaba arruinando la felicidad de mi hija. Tal vez lo mejor que podía hacer era desaparecer. El viernes llegó como una sentencia de muerte. Pasé todo el día cocinando para la cena de Iván, preparando chiles en nogada, arroz con pollo, frijoles refritos y flan napolitano de postre. Quería demostrar que a pesar de todo, seguía siendo útil, que mis manos de 67 años aún podían crear magia en la cocina. A las 7 de la tarde, cuando ya tenía todo listo y la mesa puesta con mi vajilla de porcelana más fina, llegaron los invitados. Reconocí a algunos compañeros de Iván del trabajo, pero mi atención se concentró inmediatamente en una mujer de aproximadamente 40 años, alta, delgada, con cabello castaño perfectamente alisado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mariana, te presento a Tania», dijo Iván con un tono que me pareció demasiado animado. «Mucho gusto», respondí, extendiendo mi mano. Ella la tomó brevemente, con una sonrisa condescendiente. «Así que tú eres la famosa suegra de la que tanto me ha hablado Iván. Es un placer conocer finalmente a la matriarca de la familia». La forma en que pronunció matriarca
Sonó como un insulto disfrazado de cumplido. Brenda apareció en ese momento, nerviosa, secándose las manos en el delantal. «Hola, soy Brenda», se presentó tímidamente. «Brenda, Iván me ha contado tanto sobre ti. Qué suerte tienes de vivir en una casa donde tu mamá se encarga de todo. Debe ser muy cómodo no tener que preocuparse por las responsabilidades domésticas». Mi hija se sonrojó. «Bueno, yo también ayudo». «Por supuesto, querida, pero con una mamá tan presente, imagino que a veces es difícil encontrar tu propio espacio como mujer independiente». Durante toda la cena, Tania dominó la conversación con comentarios sutilmente venenosos. Elogió mi comida, pero agregó que ella prefería los platillos más ligeros y modernos. Alabó la decoración de la casa, pero sugirió que necesitaba una renovación más contemporánea. Cuando Noemí bajó a saludar antes de irse a dormir, Tania comentó lo protegida que se veía la niña. «Es evidente que crece en un ambiente muy tradicional», dijo, sonriendo hacia Iván de manera cómplice. Después de la cena, mientras yo recogía los platos en la cocina, escuché fragmentos de conversación desde la sala. Tania estaba explicando sus teorías sobre la independencia familiar y los límites generacionales. Sus palabras llegaban hasta mí como puñaladas certeras. Lo que pasa es que las mujeres de esa generación no entienden que criar nietos no es lo mismo que criar hijos. Necesitan encontrar su propio propósito, su propia vida. Cuando los invitados se fueron, la casa quedó en un silencio pesado. Iván parecía eufórico, como si acabara de ganar una batalla importante. ¿Vieron? Les dije que Tania era increíble. ¡Qué mujer tan inteligente! ¡Tan preparada! Brenda asintió débilmente, pero yo noté cómo evitaba mi mirada. Al día siguiente, sábado por la mañana, recibí una llamada que cambiaría mi destino. Era mi prima Benjamín, que vivía en Guadalajara. «Mariana, tengo una propuesta que puede interesarte», me dijo. «Una familia muy respetable está buscando una señora responsable para cuidar a la abuela de la casa. Es una mujer de 80 años, muy dulce, pero necesita compañía constante. La paga es excelente, incluye habitación propia y todos los gastos. ¿Te interesaría?» Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. ¿En Guadalajara? Sí, aquí. La familia es muy buena gente. Tienen una casa hermosa en las Lomas. La señora se llama Doña Esperanza. Es viuda. Y sus hijos quieren que tenga la mejor atención posible. Guadalajara. A 4 horas de distancia de esta casa que ya no se sentía como mi hogar. Lejos de las miradas juzgadoras, de los comentarios hirientes, de la sensación constante de ser un estorbo. «Necesito pensarlo», le dije a Benjamín. «Por supuesto, prima, pero no tardes mucho. Es una oportunidad muy buena». Cuando colgué, me quedé sentada en mi habitación durante horas, mirando por la ventana el jardín que había cuidado durante 15 años. Los rosales que planté cuando Brenda se mudó conmigo. El columpio, donde Noemí jugaba cada tarde. Todo lo que había construido con amor y paciencia. Esa noche, durante la cena, decidí contarles sobre la propuesta. «Una familia en Guadalajara está buscando una cuidadora para su abuela», dije, tratando de mantener la voz firme. «Es una buena oportunidad de trabajo». Iván levantó la vista de su plato con interés genuino por primera vez en meses. «¿En serio? Suena perfecto para ti, Mariana. Una mujer de tu edad necesita mantenerse activa y productiva». «Papá», murmuró Noemí con voz quebrada, ¿la abuela se va a ir?» «Solo estoy considerando la opción», respondí, pero mi nieta ya tenía lágrimas en los ojos. Brenda no dijo nada, absolutamente nada. Se quedó allí, cortando su pollo mecánicamente, como si acabara de anunciar que iba a cambiar el color de las cortinas. «Creo que es una excelente idea»,
continuó Iván. Te daría independencia económica, un propósito claro, y nosotros podríamos, aprender a manejar nuestra propia dinámica familiar. Sus palabras fueron como una bofetada. No hubo ni un «te vamos a extrañar», ni un «¿estás segura?». Drenia ni siquiera un «¿necesitas ayuda con algo?». Solo alivio mal disimulado. Esa noche, Noemí se metió a mi cama y lloró abrazadas a mí hasta quedarse dormida. Yo permanecí despierta, acariciando su cabello, preguntándome si realmente estaba haciendo lo correcto o si estaba huyendo como una cobarde. El lunes por la mañana llamé a Benjamín para aceptar la propuesta. Mi voz temblaba mientras le decía que sí, que estaba lista para empezar una nueva vida en Guadalajara. Habíamos acordado que viajaría el viernes siguiente para conocer a la familia, y si todo salía bien, me quedaría definitivamente. «Excelente decisión, prima», me dijo Benjamín. «Doña Esperanza te va a adorar, y tú vas a ser muy feliz aquí. Ya verás que este cambio te hará mucho bien». Cuando colgué, sentí una mezcla extraña de terror y liberación. Por primera vez en meses, había tomado una decisión completamente mía, sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin esperar la aprobación de Iván o de Brenda. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos silenciosos. Empaqué mis pertenencias más importantes en 2 maletas grandes, guardé mis documentos en una carpeta especial y separé algunas fotografías familiares que no podía dejar atrás. Cada objeto que metía en las maletas era como cerrar un capítulo de mi vida. Noemí se había vuelto mi sombra. Me seguía por toda la casa, ayudándome a doblar ropa, preguntándome una y otra vez si realmente tenía que irme. «Abuela, ¿y si te extraño mucho? ¿Y si mamá no sabe hacer tu sopa de tortilla? ¿Y si papá se olvida de mi presentación de ballet? Mi amor, tú vas a estar bien», le decía, aunque cada pregunta me rompía el corazón un poco más. «Tu mamá y tu papá te aman mucho, y yo voy a llamarte todos los días». «Pero no va a ser lo mismo», sollozaba ella. Y tenía razón. Nada iba a ser lo mismo. El jueves por la noche, mi última noche en casa, decidí hacer una cena especial de despedida. Preparé todos los platillos favoritos de la familia. Enchiladas rojas para Brenda, tacos dorados para Noemí y hasta el arroz con plátano que le gustaba a Iván. Puse la mesa con mis mejores manteles, encendí velas y hasta saqué el vino que guardaba para ocasiones especiales. «¿Qué celebramos?», Drenia preguntó Iván al ver la mesa tan elegante. «Es mi última cena aquí», respondí simplemente. Quería que fuera especial. Brenda levantó la vista de su plato por primera vez en semanas y me miró directamente a los ojos. Por un momento, pensé que iba a decir algo, que iba a pedirme que me quedara, que iba a reconocer que todo había sido un error terrible. «La comida está deliciosa, mamá», fue todo lo que dijo. Después de la cena, Iván anunció que tenía que salir a resolver un asunto urgente del trabajo. Se puso su chamarra, tomó las llaves del auto y me dio un beso en la mejilla como si fuera un día cualquiera. «Mañana te llevo al autobús», me dijo. «¿A qué hora sale?». «A las 10 de la mañana», respondí. «Perfecto. Salimos a las 9:30». Se fue y yo me quedé allí parada, mirando la puerta cerrada, sin poder creer la frialdad con la que acababa de despedirse de mí. Como si fuera una huésped que había overstayed su welcome, no la mujer que había cuidado de su familia durante 8 años. Brenda se fue a acostar temprano, alegando que tenía turno de madrugada en el hospital. Yo me quedé sola en la sala, mirando las paredes que había pintado, los muebles que había elegido, las fotografías que había enmarcado con tanto amor. El viernes llegó gris y lluvioso. Me levanté a las 6, como siempre, y preparé el desayuno por última vez. Iván bajó a las 9.
Tomó una taza de café rápidamente y cargó mis maletas al auto sin decir palabra. ¿Dónde está Brenda? Zrenia, pregunté. Se fue temprano al hospital. Tenía una emergencia. ¿Y Noemí? Está en la escuela. Es mejor así. Las despedidas largas son más difíciles para los niños. Mi hija no había venido a despedirse. Mi nieta no sabía que me iba en ese momento. Iba a llegar de la escuela y encontrar la casa vacía de mi presencia, sin explicación, sin un último abrazo. El trayecto al terminal de autobuses fue silencioso. Iván puso música en la radio y tamboreó los dedos en el volante, como si fuéramos a cualquier diligencia rutinaria. Cuando llegamos, bajó mis maletas, me entregó mi boleto que él mismo había comprado y me dio un abrazo rápido. Que tengas buen viaje, Mariana. Espero que todo salga bien en tu nuevo trabajo. Iván, le dije tomándolo del brazo antes de que se fuera. Cuida bien a Brenda y a Noemí. Por supuesto, respondió, pero ya estaba mirando su reloj. Oye, tengo que irme. Tengo una reunión importante. Se subió al auto y se fue, dejándome sola en el terminal de autobuses, con mis 2 maletas y un corazón completamente roto. Ni siquiera esperó a que abordara. Ni siquiera se quedó para asegurarse de que estuviera bien. Me senté en una banca, mirando el autobús que me llevaría hacia mi nueva vida, y por primera vez entendí completamente lo que había pasado. No me estaba yendo porque quisiera. Me estaban corriendo. Me habían hecho sentir tan inútil, tan molesta, tan innecesaria, que la única opción que me quedaba era desaparecer. Cuando el conductor anunció que era hora de abordar, tomé mis maletas, subí los escalones del autobús y me senté junto a la ventana. Mientras el vehículo se alejaba de la terminal, saqué mi teléfono y marqué el número de Benjamín. «Prima, ¿ya vienes en camino?» «Sí», le dije. Y por primera vez en meses, mi voz sonó firme y decidida. «Ya voy para allá». El autobús avanzaba por la carretera mientras yo miraba por la ventana el paisaje que se alejaba, llevándose consigo 67 años de vida en un lugar que ya no me quería. Cada kilómetro que se interponía entre mi pasado y mi futuro me hacía sentir más ligera, como si me estuviera quitando un abrigo demasiado pesado que había estado cargando durante meses. Benjamín me estaba esperando en el terminal de Guadalajara, con una sonrisa genuina que no veía desde hacía mucho tiempo. «Mariana, te ves cansada, pero hay algo diferente en tus ojos, como si hubieras recuperado algo que habías perdido». Tenía razón. Algo había cambiado en mí durante esas 4 horas de viaje. Tal vez había sido el simple acto de tomar una decisión por mí misma, o tal vez había sido la libertad de llorar sin que nadie me juzgara por dramática o manipuladora. La casa de la familia Herrera quedaba en una zona residencial hermosa, rodeada de jacarandas y bugambilias. Era una construcción de 2 plantas, con jardines bien cuidados y una fuente pequeña en el patio central. Cuando toqué el timbre, me abrió la puerta una mujer de aproximadamente 50 años, elegante pero con una calidez inmediata en sus ojos. «Usted debe ser Mariana», me dijo con una sonrisa. «Soy Elena Herrera. Pase, por favor. Mi mamá está ansiosa por conocerla». Doña Esperanza resultó ser una mujer menuda de 80 años, con cabello blanco perfectamente peinado y ojos vivaces, que delataban una inteligencia clara a pesar de su edad avanzada. Estaba sentada en un sillón de terciopelo verde, bordando con manos que apenas temblaban. «Así que tú eres la señora que va a cuidarme», me dijo con una sonrisa traviesa. «Espero que tengas paciencia, porque soy muy preguntona y me gusta hacer las cosas a mi manera». Me reí por primera vez en semanas. «Yo también soy bastante terca, doña Esperanza».
Creo que nos vamos a entender muy bien. Perfecto. Ya me caes bien. Elena, muéstrale su habitación a Mariana. Y después que se prepare algo de comer, que debe venir hambrienta del viaje. Mi habitación era espaciosa y luminosa, con una cama cómoda, un escritorio de madera y una ventana que daba al jardín trasero. Había un baño privado y un closet amplio. Por primera vez en años tenía un espacio completamente mío, donde nadie iba a juzgar si quería leer hasta tarde o si decidía reorganizar los muebles a mi gusto. Elena me explicó la rutina de su madre mientras tomábamos café en la cocina. Mamá está muy bien de salud, pero necesita compañía constante. Le gusta desayunar temprano, dar paseos por el jardín, bordar por las tardes y ver sus telenovelas por la noche. Los fines de semana vienen mis hijos y mis hermanos, así que la casa se llena de ruido y alegría. ¿Y usted trabaja? Drenia, le pregunté. Soy directora de una escuela primaria. Salgo muy temprano y regreso hasta las 6. Por eso necesitábamos a alguien como usted. Alguien responsable que pudiera hacerle compañía a mamá durante el día. Esa primera noche, doña Esperanza y yo cenamos juntas en el comedor principal. Ella me contó historias de su juventud, de cuando era maestra rural y viajabas a caballo para llegar a las escuelas más alejadas. Yo le hablé de mi vida como costurera, de cómo había sacado adelante a Brenda después de enviudar. ¿Y por qué decidiste dejar a tu familia para venir acá? Swinge preguntó con esa franqueza que solo tienen las personas mayores. Porque ya no me necesitaban, le respondí honestamente. Mejor dicho, sentían que yo los estorbaba. ¡Ay, mi hijita!, suspiró doña Esperanza. A veces las familias se olvidan de que los abuelos no somos muebles que se guardan en el desván cuando ya no sirven. Somos personas con sentimientos, con experiencia, con mucho amor que dar. Sus palabras me tocaron el corazón de una manera que no esperaba. Por primera vez en meses, alguien me estaba validando. Alguien entendía mi dolor sin juzgarme. Los primeros días en casa de los Herrera fueron como un bálsamo para mi alma herida. Doña Esperanza y yo desarrollamos una rutina cómoda. Desayunábamos juntas a las 8. Leíamos el periódico mientras comentábamos las noticias. Salíamos a caminar por el barrio cuando el clima estaba agradable. Y por las tardes ella bordaba mientras yo tejía o leía. Mariana, tienes unas manos mágicas para la cocina, me decía doña Esperanza cada vez que yo preparaba algo especial. Hace años que no comía unos chiles rellenos tan sabrosos. Por las noches, después de que Elena regresara del trabajo, cenábamos los tres juntas y conversábamos sobre todo tipo de temas. Elena me trataba como una invitada respetada, no como una empleada. Me preguntaba mi opinión sobre las cosas, me incluía en las decisiones domésticas, valoraba mis sugerencias. Mariana, ¿qué opinas sobre pintar la sala de otro color? Zerenia me preguntó una tarde. Mamá quiere algo más alegre, pero no sabemos qué tono quedaría bien. Era la primera vez en meses que alguien me pedía mi opinión sobre algo importante. ¿Qué les parece un color durazno claro? Haría que la sala se viera más luminosa y cálida. Excelente idea, ¿verdad, mamá? Por supuesto, respondió doña Esperanza. Mariana tiene muy buen gusto. Al mes de estar en Guadalajara, Elena me aumentó el sueldo sin que yo se lo pidiera. Mariana, usted hace mucho más de lo que acordamos. Mamá está feliz, la casa funciona perfectamente y yo puedo trabajar tranquila sabiendo que está en las mejores manos. Pero lo más importante no era el dinero, sino la sensación de volver a ser valorada, de sentir que mi presencia era un regalo y no una carga. Doña Esperanza me presentaba con orgullo cuando llegaban visitas. Ella es Mariana, mi compañera.
Es una mujer extraordinaria, muy inteligente y muy buena cocinera. Los fines de semana, cuando llegaba toda la familia Herrera, yo me convertía en parte de las celebraciones. Los nietos de doña Esperanza me adoptaron inmediatamente como su abuela postiza, y yo me deleitaba preparando sus platillos favoritos y escuchando sus travesuras escolares. «Abuela Mariana», me decía Sofía, la nieta menor, «¿me enseñas a hacer galletas de vainilla como las que hiciste ayer?» «Por supuesto, mi amor. Mañana después de la escuela hacemos galletas juntas». Una tarde, mientras doña Esperanza dormía su siesta, me senté en el jardín a revisar mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de Iván y algunos mensajes de Brenda que no había contestado. Por primera vez desde que me fui, marqué el número de casa. «Mariana, por fin contestas». Logué lo primero que me dijo Iván. «¿Dónde te has metido? Hemos estado tratando de localizarte». «Estoy trabajando, Iván. ¿Para qué me buscaban?» «Es que... bueno, Noemí ha estado muy triste desde que te fuiste. No quiere comer, llora por las noches. Brenda dice que necesitas hablar con ella». «¿Y por qué no me pusieron a Brenda al teléfono?» «Está en el hospital. Pero, Mariana, creo que deberías considerar regresar. La niña te necesita». Me quedé callada por un momento, procesando sus palabras. Ahora que tenían problemas, ahora que se habían dado cuenta de todo lo que yo hacía, querían que regresara. Pero ya era tarde. «Iván, yo también tengo una nueva familia que me necesita aquí. Dale mis saludos a Brenda y dile a Noemí que la amo mucho. Pero mi lugar ahora está en Guadalajara». Colgué el teléfono y me quedé sentada en el jardín, respirando el aroma de las flores, sintiendo por primera vez en años que estaba exactamente donde tenía que estar. Los meses siguientes fueron los más tranquilos y felices que había vivido en años. Mi rutina con doña Esperanza se había convertido en una danza perfecta de compañía mutua, donde ambas encontrábamos consuelo y alegría en las pequeñas cosas de la vida. Pero mi paz se vio interrumpida cuando las llamadas de Iván comenzaron a volverse más frecuentes y desesperadas. «Mariana, necesitamos que regreses», me dijo una tarde de domingo, con una voz que ya no sonaba autoritaria, sino suplicante. «Brenda está colapsando. Trabaja doble turno en el hospital, llega exhausta y cuando está en casa tiene que hacer todo lo que tú hacías antes». Yo no hacía todo, Iván. Yo ayudaba porque quería, porque esa era mi forma de demostrar amor. Le respondí con calma, mientras observaba a doña Esperanza bordar en el jardín. «Sí, bueno, el punto es que ahora nos damos cuenta de lo importante que eras para la familia. Noemí pregunta por ti todos los días. Ayer lloró porque quería que le hicieras tu sopa de tortilla y Brenda no sabe la receta. La receta está escrita en el cuaderno que dejé en la cocina», le dije, sin mostrar la emoción que sus palabras me causaban. «Mariana, por favor, te necesitamos de vuelta. Las cosas pueden ser diferentes». «¿Diferentes cómo, Iván? ¿Tania ya no opina que soy una entrometida? ¿Ya no crees que interfiero en la educación de Noemí? ¿Brenda ya no necesita su espacio para ser esposa y madre?» Se quedó callado por un momento. Tania ya no viene tanto por la casa. Resultó que tenía otros intereses». No pude evitar sonreír con amargura. Por supuesto, la misma mujer que había envenenado la mente de Iván contra mí probablemente había estado jugando desde el principio con intereses románticos. Pero ya no era mi problema. «Iván, yo tengo responsabilidades aquí. Doña Esperanza me necesita y yo necesito este trabajo. Pero nosotros somos tu familia». Dreni explotó. «Noemí es tu nieta. No puedes abandonarla por extraños». Sus palabras me dolieron.
pero ya no tenían el poder de manipularme como antes. Yo no abandoné a nadie, Iván. Ustedes me hicieron sentir que mi presencia era un estorbo. Ahora están cosechando lo que sembraron. Las llamadas se volvieron más frecuentes. A veces era Iván, otras veces era Brenda con voz quebrada, rogándome que regresara aunque fuera temporalmente. Pero la que más me dolía era cuando lograban que Noemí me llamara. «Abuela, ¿cuándo vas a regresar?». Drenia me preguntó mi nieta una noche, con esa voz pequeña que me partía el alma. «Mamá está muy cansada y papá se enoja por todo. Ya no cenamos juntos como antes». «Mi amor, yo te amo muchísimo, pero ahora tengo un trabajo muy importante aquí. Cuido a una abuelita que me necesita mucho». «¿Más que yo?», preguntó, y sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. «Diferente, mi cielo, diferente». Después de colgar, lloré durante horas. Doña Esperanza me encontró en el jardín, secándome las lágrimas con un pañuelo. «¿Problemas familiares, mijita?». «Me están pidiendo que regrese. Dicen que me necesitan». «¿Y tú quieres regresar?». «Parte de mí sí, especialmente por mi nieta. Pero otra parte de mí sabe que si vuelvo, todo será igual que antes. En cuanto las cosas se normalicen, volveré a ser la estorbo que tienen que tolerar». Doña Esperanza se sentó a mi lado y tomó mi mano con sus dedos arrugados pero cálidos. «Mijita, en mis 80 años he aprendido que cuando alguien te demuestra quién es realmente, hay que creerles la primera vez. Si te hicieron sentir que no eras importante cuando todo estaba bien, ¿qué te hace pensar que las cosas serán diferentes ahora que te necesitan?». Sus palabras tenían una sabiduría que no podía ignorar. Era exactamente lo que mi corazón sabía, pero mi mente no quería aceptar. Una semana después, Iván apareció en Guadalajara sin avisar. Elena me buscó en el jardín con cara de preocupación. «Mariana, hay un señor en la puerta que dice ser su yerno. Está muy alterado y exige hablar con usted». Salí a encontrarme con Iván, que se veía desarreglado y desesperado. Sus ojos tenían ojeras profundas y su ropa estaba arrugada, como si hubiera viajado sin parar. «Mariana, gracias a Dios te encuentro. Tienes que regresar conmigo ahora mismo». «Iván, no puedes presentarte aquí así. Esta es mi casa de trabajo. Debes respetar eso. Tu casa está conmigo y con Brenda. Noemí se está enfermando de tristeza. Brenda tuvo que pedir días libres en el hospital porque no puede con todo». «Y dime, Iván», le pregunté con una calma que no sabía que poseía, «¿dónde está Tania en todo este desastre? ¿No era ella la que tenía todas las respuestas sobre cómo manejar una familia?». Su cara se descompuso. Tania resultó ser complicada. Se metió demasiado en nuestros asuntos». «¿Te refieres a que se metió en tu matrimonio?». No respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Iván, durante meses me hiciste sentir que yo era el problema, que mi amor era agobiante, que mi ayuda era interferencia, que mi presencia era un estorbo. Ahora vienes a decirme que me necesitas, pero solo porque las cosas se pusieron difíciles». «Mariana, reconozco que cometí errores». «No, Iván, no fueron errores, fueron decisiones. Decidiste creerle a una extraña en lugar de valorar a la mujer que cuidó de tu familia durante 8 años. Ahora vive con las consecuencias». «¿Entonces no vas a regresar? ¿Ni por Noemí?». «Noemí puede venir a visitarme cuando quiera, pero yo ya no voy a regresar a ser la persona invisible que mantiene funcionando una casa donde no se siente bienvenida». Iván se fue ese día sin haber logrado su objetivo. Mientras lo veía alejarse en su auto, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Había cerrado definitivamente una puerta que durante meses había estado entreabierta. Esa noche,
Doña Esperanza y yo cenamos en silencio hasta que ella habló. Hiciste lo correcto, Mariana. A veces, el amor propio es más importante que el amor a otros. Y por primera vez en mi vida, entendí completamente lo que eso significaba. Después de la visita de Iván, tomé una decisión que había estado posponiendo durante semanas. Cambié mi número de teléfono. No fue una decisión fácil, pero necesitaba cortar completamente los lazos manipulativos que me ataban a una vida que ya no me pertenecía. Le di el nuevo número solo a Benjamín, con la instrucción de que se lo pasara a Brenda, únicamente en caso de una verdadera emergencia. ¿Estás segura, prima? Drenia, me preguntó Benjamín cuando se lo expliqué. Es un paso muy definitivo. Exactamente por eso lo estoy haciendo, le respondí. Necesito que entiendan que mi decisión es final. Los primeros días sin el acoso constante de llamadas fueron liberadores. Podía concentrarme completamente en mi nueva vida, en Doña Esperanza, en las pequeñas alegrías cotidianas que había recuperado. Elena notó el cambio inmediatamente. Se ve más relajada, Mariana, como si se hubiera quitado un peso de encima. Así es, le confirmé. A veces hay que cerrar puertas para que se abran ventanas. Una tarde, mientras Doña Esperanza y yo regresábamos de nuestra caminata diaria por el parque, encontramos a un hombre de aproximadamente 70 años sentado en la banca favorita de Doña Esperanza. Era alto, de cabello gris perfectamente peinado, vestido con pantalón de vestir y camisa impecable, pero lo que más me llamó la atención fue su sonrisa genuina cuando nos vio acercarnos. «Disculpe, señor», le dijo Doña Esperanza, «pero esa es mi banca favorita». «Ah, perdón». «Drenia», respondió él levantándose inmediatamente. No sabía que tenía dueña. «No se preocupe», intervine yo. «El parque es de todos. Podemos sentarnos en otro lugar». «De ninguna manera», insistió él. «Yo ya me iba, pero antes, ¿me permiten preguntarles si vienen aquí seguido? Es que acabo de mudarme al barrio y estoy conociendo la zona». «Venimos todos los días», respondió Doña Esperanza. «Es parte de nuestra rutina de ejercicio». «Qué maravilloso. Yo también estoy tratando de crear nuevas rutinas. Me llamo Enrique, mucho gusto». «Esperanza», se presentó mi patrona. «Y ella es Mariana, mi compañera. Encantado de conocerlas a ambas. Espero volverás a encontrarlas por aquí». Durante los días siguientes, Enrique se convirtió en una presencia constante en nuestras caminatas. Siempre respetuoso, siempre caballero. Poco a poco comenzó a contarnos su historia. Era viudo desde hacía 2 años. Tenía 3 hijos ya casados que vivían en otras ciudades y había decidido mudarse a Guadalajara para estar más cerca de su hermana menor. Después de 40 años de matrimonio, aprender a vivir solo es todo un desafío. Nos confió una tarde. La casa se siente muy vacía, muy silenciosa. «Lo entiendo perfectamente», le dije. «Yo también estoy aprendiendo a construir una nueva vida a los 67 años». «¿También enviudó?», Drenia me preguntó con delicadeza. «No exactamente. Digamos que mi situación familiar se complicó y decidí empezar de nuevo». Enrique tenía una cualidad que hacía mucho tiempo no encontraba en un hombre. Sabía escuchar. No interrumpía, no daba consejos no solicitados, no trataba de minimizar los sentimientos. Simplemente escuchaba con atención genuina y hacía preguntas respetuosas cuando era apropiado. Después de un mes de encuentros casuales en el parque, Enrique se atrevió a invitarnos a Doña Esperanza y a mí a tomar café en una pastelería del centro. «Solo si a usted no le molesta, Doña Esperanza», me dijo dirigiéndose primero a ella. «No quiero interferir en sus rutinas». «Al contrario», respondió Doña Esperanza con una sonrisa pícara. «Me parece una excelente idea.
Mariana necesita salir más y conocer gente nueva. Durante esa primera tarde en la pastelería, Enrique me contó sobre su trabajo como ingeniero jubilado, su pasión por la jardinería y su afición por la lectura. Era un hombre culto, educado, que había viajado por trabajo, pero que valoraba los placeres simples de la vida. ¿Y usted, Mariana? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Me gusta cocinar, tejer, leer novelas románticas y últimamente he descubierto que disfruto mucho las caminatas matutinas. ¿Cocinar? ¡Qué maravilloso! Yo soy un desastre en la cocina. Desde que murió mi esposa, vivo de comida congelada y restaurantes. Doña Esperanza intervino con malicia. Mariana es una cocinera extraordinaria. Hace los mejores chiles rellenos de todo Guadalajara. Me sonrojé, pero Enrique sonrió con genuino interés. Me encantaría probarlos algún día, si no es mucha molestia. Esa noche, Doña Esperanza y yo tuvimos una conversación que cambiaría mi perspectiva sobre muchas cosas. «Ese Enrique es un buen hombre», me dijo mientras bordaba en su sillón favorito. «Parece serlo», admití, «y se nota que le gustas». «Doña Esperanza, por favor, somos solo conocidos. Mi hijita, yo tengo 80 años y he visto muchas cosas. Ese hombre te mira de la manera en que un hombre debe mirar a una mujer. Con respeto, con admiración, con ternura, no como a un objeto o como a una sirvienta». Sus palabras me removieron algo por dentro. Era cierto que Enrique me trataba de una manera completamente diferente a como me había tratado Iván los últimos meses. No me interrumpía cuando hablaba. No descartaba mis opiniones. No me hacía sentir que mis ideas eran anticuadas o irrelevantes. 2 semanas después, Enrique me invitó a la salchicha a almorzar, solo nosotros dos. Era la primera vez en años que un hombre me invitaba a una cita, y me sentí nerviosa como una adolescente. «No sé si deba», le confesé a Doña Esperanza. «¿Por qué no deberías? Eres una mujer libre, inteligente, hermosa. Mereces que te traten bien y mereces ser feliz». El almuerzo fue perfecto. Enrique me llevó a un restaurante pequeño pero elegante. Me ayudó con la silla. Me pidió mi opinión sobre todo, desde el vino hasta la decoración del lugar. Hablamos durante horas sobre libros, viajes, sueños, y por primera vez en mucho tiempo me sentí como una mujer interesante y deseada. «Mariana», me dijo mientras tomábamos café, «espero no ser muy atrevido, pero me gustaría conocerla mejor. ¿Le parece si empezamos a vernos con más frecuencia?» «Me parece una idea maravillosa, Enrique». Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo y vi a una mujer que había recuperado su brillo. Mis ojos tenían vida otra vez. Mi sonrisa era genuina. Y por primera vez en años, tenía esperanza en el futuro. 2 años después, mientras preparaba el desayuno en la cocina de mi nueva casa, una hermosa residencia que Enrique y yo habíamos comprado juntos después de nuestro matrimonio civil, reflexioné sobre el increíble giro que había dado mi vida. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando los girasoles frescos que Enrique había cortado del jardín esa mañana, y el aroma del café recién molido llenaba el ambiente de calidez y promesas. «Buenos días, mi amor», me dijo Enrique, entrando a la cocina ya vestido para su caminata matutina. A los 72 años, seguía siendo un hombre elegante y vital, pero lo que más me enamoraba de él era la manera en que me miraba cada mañana, como si fuera la primera vez que me veía y le pareciera un milagro. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?» «Como un bebé, especialmente después de esa cena deliciosa que preparaste anoche». Me dio un beso suave en la mejilla y sirvió café para ambos. «¿Tienes planes especiales para hoy?»
Doña Esperanza quiere que la acompañe a elegir tela para unas cortinas nuevas y por la tarde vendrá Sofía para que le enseñe a hacer galletas de chocolate. Sofía era la nieta de Doña Esperanza que se había convertido en mi nieta del corazón. A los 14 años era una adolescente brillante y cariñosa que me llenaba de orgullo cada vez que me presentaba como su abuela Mariana ante sus amigas. Enrique sonrió mientras leía el periódico. Y mañana viene Elena con toda la familia para el almuerzo dominical. Esta casa se va a llenar de risas y ruido. Exactamente como debe ser, respondí, sintiendo esa felicidad tranquila que había aprendido a valorar por encima de cualquier otra cosa. Mi teléfono sonó mientras terminaba de preparar el desayuno. Era Benjamín, mi primo, que me llamaba religiosamente cada jueves para ponernos al día. Prima, ¿cómo estás? ¿Cómo está el esposo más guapo de Guadalajara? Estamos muy bien, gracias, respondí, riendo. ¿Y ustedes? Todos bien. Oye, te tengo noticias. Ayer me encontré a una vecina de tu antiguo barrio, en el mercado. Me contó que Brenda se divorció hace 6 meses. Sentí una punzada en el pecho, pero no de dolor, sino de una tristeza resignada. ¿Y Noemí? Está viviendo con Brenda en un departamento pequeño. La vecina dice que la niña pregunta por ti constantemente, pero que Brenda le dice que tú ya no quieres saber nada de la familia. Eso no es cierto, murmuré, aunque sabía que Benjamín ya lo sabía. Por supuesto que no, pero ya sabes cómo son estas cosas. Brenda necesita justificar de alguna manera por qué no ha tratado de contactarte. Después de colgar me quedé pensativa mientras Enrique leía en silencio, respetando mi necesidad de procesar la información. Después de unos minutos, él habló suavemente. ¿Noticias de tu familia? Brenda se divorció. Noemí sigue preguntando por mí. Enrique dejó el periódico y me tomó de la mano. ¿Quieres hacer algo al respecto? No lo sé. Parte de mí quiere contactar a Noemí, pero otra parte tiene miedo de abrir heridas que ya sanaron. ¿Y si escribes una carta, sin comprometerte a nada, solo para que sepa que la sigues amando? Era una idea perfecta, típica de la sabiduría práctica de Enrique. Esa tarde, después de mi visita con Doña Esperanza, me senté en mi escritorio y escribí una carta para mi nieta. Mi querida Noemí, no pasa un día sin que piense en ti y te lleve en mi corazón. Quiero que sepas que mi partida nunca tuvo que ver contigo, sino con circunstancias que una niña no debería cargar. Si algún día quieres conocer mi nueva vida, estarás bienvenida. Tu abuela que te ama, Mariana. Incluí fotografías de mi nueva casa, de mis actividades con Doña Esperanza, de mi matrimonio con Enrique. Quería que viera que no había huido por despecho, sino que había construido algo hermoso con mi libertad. 3 semanas después, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Elena, la hija de Doña Esperanza, con voz de urgencia. Mariana, hay una niña en la puerta que dice ser su nieta. Está con una mujer que parece ser su madre. Mi corazón se detuvo. Salí corriendo hacia la entrada y allí estaban. Noemí, ahora de 14 años, más alta y con el rostro más maduro, pero con los mismos ojos brillantes de cuando era pequeña. Y Brenda, mi hija, con el cabello más corto y algunas canas que no tenía antes, pero con una expresión de vulnerabilidad que hacía años no veía en su rostro. «Abuela», susurró Noemí, y corrió hacia mis brazos. El abrazo que nos dimos fue de esos que sanan años de ausencia en segundos. Sentí su cuerpo temblar mientras lloraba contra mi hombro, y yo lloré también, pero de felicidad. Te extrañé tanto, abuela, tanto. Y yo a ti, mi amor, y yo a ti. Brenda se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. Mamá, yo vine a pedirte perdón.
Hija, le dije, extendiendo mi brazo libre para incluirla en nuestro abrazo familiar. Ya no hay nada que perdonar. Esa tarde, las tres nos sentamos en mi jardín mientras Enrique, discretamente, nos preparaba té y pastelitos. Brenda me contó sobre su divorcio, sobre cómo había descubierto las infidelidades de Iván con Tania y otras mujeres, sobre la lucha de ser madre soltera y especialmente sobre cómo se había dado cuenta, demasiado tarde, de todo lo que yo había significado para su familia. Mamá, cometí el error más grande de mi vida cuando dejé que Iván te hiciera sentir que no eras importante. Tú eras el corazón de nuestra familia y cuando te fuiste, todo se desmoronó. Brenda, a veces las cosas tienen que desmoronarse para que podamos construir algo mejor sobre los escombros. Noemí, abrazada a mi brazo, me preguntó: «Abuela, ¿podrías perdonarnos? ¿Podrías regresar a casa?» La miré con todo el amor del mundo y le acaricié la mejilla. «Mi amor, mi casa ahora está aquí, con Enrique, con Doña Esperanza, con la nueva familia que he construido. Pero eso no significa que no haya lugar para ustedes en mi vida». «¿Entonces podemos visitarte?» Drenia preguntó con esperanza. «Pueden visitarme cuando quieran. Pueden quedarse fin de semanas completos. Pueden ser parte de mi nueva vida tanto como yo puedo ser parte de la de ustedes, pero desde el respeto y el amor genuino». Enrique apareció en ese momento con la bandeja del té y yo hice las presentaciones. «Brenda, Noemí, les presento a Enrique, mi esposo». Enrique las saludó con la misma calidez que me había conquistado desde el primer día. «Es un honor conocer finalmente a la familia de Mariana. Ha hablado tanto de ustedes». Esa noche, después de que Brenda y Noemí se fueran a su hotel con la promesa de regresar al día siguiente, Enrique y yo nos sentamos en nuestro porche a contemplar las estrellas. «¿Estás feliz?», Drenia me preguntó. «Completamente», le respondí tomando su mano. «¿Sabes? Hace 2 años, cuando Noemí me despertó a las 2 de la madrugada con esas conversaciones que encontró en el teléfono, pensé que mi mundo se acababa. No sabía que en realidad estaba empezando. A veces, ser despertado a las 2 de la madrugada es el regalo más grande que podemos recibir», murmuró Enrique, repitiendo las palabras que yo le había contado sobre aquella noche. Miré hacia el cielo estrellado y sonreí. A los 69 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de tu vida, y que a veces las despedidas más dolorosas son en realidad los comienzos más hermosos. Todo había empezado con un despertar forzado en la madrugada y había terminado con el despertar más hermoso de todos, el de una mujer que finalmente entendió su propio valor. 5 años después, mientras observaba desde la ventana de mi cocina el bullicio alegre en el jardín trasero, no podía evitar sonreír al ver la escena que se desarrollaba ante mis ojos. Era el cumpleaños número 19 de Noemí, y habíamos organizado una fiesta que combinaba a todas las familias que ahora formaban parte de mi vida. Noemí, convertida en una joven hermosa y segura de sí misma, estudiaba psicología en la universidad y había mantenido su promesa de visitarme cada fin de semana durante los últimos 5 años. Estaba sentada en la mesa del jardín, riendo con Sofía y los otros nietos de Doña Esperanza, mientras Brenda ayudaba a Elena a servir los bocadillos que habíamos preparado juntas esa mañana. Mi hija había florecido después del divorcio. Trabajaba ahora como supervisora de enfermería en un hospital privado. Había comprado su propia casa pequeña pero acogedora. Y más importante aún, había aprendido a valorar nuestra relación desde un lugar de respeto mutuo y gratitud genuina. «Abuela Mariana», me gritó Sofía desde el jardín.
Ven a contarnos la historia de cómo conociste al abuelo Enrique. Sí, suingieron los otros jóvenes. Queremos escuchar la historia de amor más bonita del mundo. Enrique, ahora de 77 años, pero aún con esa sonrisa que me enamoraba cada día, se acercó por detrás y me abrazó por la cintura. Creo que nuestro público nos reclama, señora Mariana. Me reí y me dejé llevar hacia el jardín, donde doña Esperanza, a sus 85 años, seguía siendo el alma de cualquier reunión. A pesar de que ahora necesitaba un bastón para caminar y tenía días buenos y días menos buenos, su mente permanecía lúcida y su corazón seguía siendo inmenso. «Siéntate aquí conmigo, mijita», me dijo, palmoteando el cojín a su lado en el banco que Enrique había construido especialmente para ella. «Cuéntales a estos jóvenes cómo una mujer de 67 años puede encontrar el amor verdadero». Me senté junto a ella y miré a mi audiencia. Noemí con los ojos brillantes, Brenda sonriendo con ternura, Sofía y sus primos esperando con expectación, Elena y su esposo tomados de la mano después de 30 años de matrimonio, y Enrique observándome con ese amor paciente que había sido mi salvación. Bueno, comencé. Todo empezó cuando aprendí una lección muy importante: que el amor propio no es egoísmo. Es la base sobre la cual se construye cualquier otro tipo de amor verdadero. ¿Pero no fue muy difícil empezar de nuevo a tu edad? «Component placement», preguntó uno de los primos de Sofía. Al principio sí, pero descubrí que la edad no es una limitación para reinventarse, sino una ventaja. A los 67 años ya sabía exactamente qué quería y qué no estaba dispuesta a tolerar. Noemí se acercó y se sentó en el suelo frente a mí. «Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haberte ido aquella noche?» La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no la hubiera pensado antes, sino porque hacía mucho tiempo que había encontrado la respuesta definitiva. «Mi amor, ¿sabes qué es lo más hermoso de toda esta historia? Que cuando me fui, pensé que estaba perdiendo una familia. Lo que no sabía era que estaba ganando 3 familias. La familia de doña Esperanza y Elena, la familia que construí con Enrique, y una nueva relación contigo y con tu mamá, basada en el respeto genuino y no en la obligación». Brenda se acercó y me tomó de la mano. «Mamá, hay algo que nunca te he dicho. Cuando te fuiste, al principio estaba enojada. Pensaba que nos habías abandonado. Pero cuando todo se desmoronó con Iván, cuando me di cuenta de lo sola que estaba, entendí que tú no nos habías abandonado. Nosotros te habíamos echado. Hija, eso ya quedó en el pasado». «No, mamá, es importante que lo diga. Tú nos enseñaste con tu partida que el amor verdadero a veces requiere límites firmes. Nos enseñaste que una mujer, sin importar su edad, merece respeto y valoración. Y nos enseñaste que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad». Doña Esperanza asintió con sabiduría. «Mariana llegó a mi casa pensando que venía a cuidarme a mí, pero la verdad es que entre las dos nos cuidamos mutuamente. Y cuando llegó Enrique, completó el círculo perfecto». Enrique se sentó en el brazo del banco y me rodeó con su brazo. «Lo que más admiro de tu abuela», les dijo a los jóvenes, «es que a los 67 años tuvo el valor de apostar por sí misma cuando todos los demás habían apostado en su contra». Mientras el sol comenzaba a ponerse y la fiesta continuaba a nuestro alrededor, reflexioné sobre el increíble viaje que había sido mi vida. Había comenzado como una mujer que se definía únicamente por su utilidad para otros, y me había convertido en una mujer que entendía su valor intrínseco. Esa noche, cuando todos se fueron y Enrique y yo nos quedamos solos recogiendo los restos de la celebración, él me preguntó algo que me hizo detenerme en seco. «¿Te acuerdas de aquella primera noche en la casa de los Herrera
cuando me dijiste que te habían despertado a las 2 de la madrugada con una revelación terrible. Por supuesto. Fue el momento que cambió todo. ¿Sabes qué hora es? Miré el reloj de la cocina. Eran exactamente las 2 de la madrugada. Me reí con una mezcla de nostalgia y asombro. 5 años después, a la misma hora, pero esta vez estoy despierta por elección propia, en mi propia casa, con el hombre que amo, después de haber celebrado a la familia que elegí conservar y la familia que elegí construir. Enrique me abrazó y me susurró al oído. A veces, los finales más hermosos comienzan exactamente a las 2 de la madrugada. Miré por la ventana hacia el jardín donde habíamos celebrado, hacia la casa que habíamos construido juntos, hacia la vida que había florecido desde las cenizas de mi antigua existencia, y supe con certeza absoluta que todo había valido la pena. Porque a veces, ser despertada a las 2 de la madrugada es efectivamente el regalo más grande que podemos recibir. Y a veces, los abandonos más dolorosos se convierten en las liberaciones más hermosas. Mi historia había comenzado con una nieta asustada, mostrándome la traición de otros. Terminaba con esa misma nieta, ahora convertida en una mujer joven y sabia, celebrando la fidelidad que yo había encontrado hacia mí misma. Y eso, definitivamente, era el final más perfecto que podías haber imaginado.